Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente desde aquí, desde la Iglesia La Paz y en cada uno de sus hogares. Hermanos, reciban un cordial saludo de parte de todos, del pastor y de todos los que hacen posible que estas ondas lleguen a sus casas. Hoy vamos a saludar a nuestros hermanos que están fuera de nuestras fronteras y tienen el privilegio también de estar viendo este video. Vamos a saludar a Mabel y a su esposo Cristian, que viven en Talca, Chile. Vamos a saludar también a Oscar y a su esposa Fanny, que están en Francia. Saludamos a Arturo, a su esposa Sayami, que están en Alemania, sus hijos. Saludamos en El Salvador a doña Gloria y a doña Sofía, a todos estos hermanos que están fuera de nuestras fronteras. Les damos un cordial saludo. Hoy también quiero saludarle a todos los que se conectan con nosotros, a todos los que nuestros hermanos de la Iglesia La Paz les envían el enlace del video y están también apoyándonos en oración a nosotros, a la Iglesia La Paz. A ellos les envío un cordial saludo, a mis hijos también los saludo y a todos los que se conectan. Hermanos, en esta mañana demos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hace posible que estemos aquí nosotros delante de ustedes. Y voy a pedirles que busquen en sus Biblias en Juan 15 versículo 5, y vamos a leer esta palabra hermosa en este día. Leo para ustedes la palabra de Dios. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados del Señor, hermano. Y esta es nuestra fe hoy día. Vamos a orar y a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él que nos guíe a través de su Santo Espíritu. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios. Oramos, Dios, para que seas tú, Señor, el que tome este tiempo en tus manos, Señor. Oramos, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Oramos, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que está conectado con nosotros, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a su corazón y Él atesore en su corazón, y no solamente sea oidor, sino también hacedor de la palabra, Señor. Señor, toma este tiempo que lo presentamos delante de ti, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Padre amado, Señor. Padre Celestial, en esta mañana oramos por don José, Señor. Señor, te presentamos a don José y sabemos, Señor, que tú, Señor, has tenido cuidado de él y vas a seguir teniendo cuidado de don José. Gracias, Señor, por la vida de este hombre esforzado y valiente, Señor. Gracias por la vida de su esposa, doña Nenita. Gracias por sus hijas, Jacqueline, y por su hija Ivania, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta familia que ponemos delante de ti en esta mañana. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Gracias, hermanos, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros hoy y estamos aquí para darle toda la gloria, toda la honra y el honor a Él. Así que yo le pido, hermano, que usted se conecte y que su alabanza y su adoración lleguen como ofrenda grata a los oídos de nuestro Señor. Vamos a dar este espacio a nuestros hermanos encargados de la alabanza y la adoración, nuestro hermano Keylor y nuestro hermano Esteban. Le damos las bienvenidas nuevamente a este culto, donde hemos venido a alabar y bendecir a nuestro Dios, dándole las gracias a cada uno de ustedes por nuevamente permitirnos llegar hasta donde ustedes, y que ustedes también se vean bendecidos por medio de este canal, al igual que nosotros también. Le damos también las gracias a nuestra hermana Sandra, que nos ha presentado ya dispuesto en su corazón también venir y colaborar con nosotros. Le damos
damos las gracias también a cada uno de ustedes porque han estado fielmente en oración, en ayuda y en una constante intercesión los unos por los otros. Le damos gracias también porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha regalado días de vida en esta tierra, nos ha cuidado de todo esto que nos persigue, todo este problema de las pandemias y todo. Dios siempre ha tenido el control de nosotros. Venimos hoy delante de Él, venimos ante su trono de gracia a rendirle culto, a hacer un olor fragante delante de Él, por medio de los cantos, por medio del sermón, de una simple oración. Venimos a alabar y a bendecir a nuestro Dios. Venimos a ser parte de una celebración donde juntos como hermanos vamos a gozarnos y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener unos coros de alabanza y de adoración para la glorificación del nombre de nuestro Señor Jesús. Seguimos alabando y adorando el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a entonar otro coro de alabanza. Vamos a decirle que el día de hoy hemos venido a dar gloria, alabanza y honra a nuestro Señor Jesús. Hemos venido a cantar a nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Jesús, yeah.
vamos a alabar y a bendecir a nuestro Dios con un canto de alabanza, donde dice que hoy es un glorioso día. Hoy es un glorioso día porque un día nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario nos vino a rescatar, venció a la muerte, nos dio libertad, salvación y una vida eterna. Y hoy celebramos esa gran victoria con un glorioso día que nuestro Señor nos ha regalado. Mi vergüenza Él sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Gracia la que me salvó, mas su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor nos rescató y hoy podemos cantarte, Padre, que de nuestro pecado tú nos has rescatado. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Gracias, Señor, por tu sangre que hoy nos ha rescatado, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser adoradores de verdad, Padre, que deseen cada día más tu presencia, Padre, que su anhelo y su deseo sea amarte sobre todas las cosas y que encontremos deleite en ti y en tus caminos, Padre. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Padre, y haz que te sigamos a ti, Señor. Ayúdanos a siempre seguirte a ti, Padre. Toca nuestras vidas
Y ayúdanos, Padre, a siempre poder satisfacer, Padre, ese motivo por el cual estamos aquí, Padre, que es bendecirte, alabarte y exaltar tu nombre, Señor. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer, ese motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer, ese motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Nuestro deseo, Padre, sea amarte. Quiero amarte por siempre, adorarte eternamente. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que
se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Que mi deseo es amarte a ti. Gracias al Señor porque una vez más podemos llegar hasta sus casas por medio de este canal. Sé que el Señor no nos ha dejado, que Él ha estado siempre a nuestro lado y creo que cada uno de nosotros hemos sentido su presencia en estos días difíciles. Animarles también a que sigamos guardando las medidas establecidas por las autoridades. Es muy importante para el combate de la pandemia. Oremos también por los científicos que están trabajando en el descubrimiento de la vacuna para el coronavirus, para que sea el Señor que les dé la gracia, la sabiduría para poder descubrirla y para poder también que esa vacuna sea accesible a toda la población mundial. Es sumamente importante que nuestra petición esté encaminada también a eso. Vamos a estudiar entonces ahora la sexta carta que el apóstol Juan escribe a las iglesias que ya hemos estado estudiando estos días. Ahora es la carta que el apóstol Juan envía al pastor, o que el Señor envía al pastor de la iglesia en Filadelfia. Imaginémonos una empresa que antes de empezar esta pandemia tenía 10 empleados. Pero en estos días de pandemia, algo muy grave está pasando en la economía. La empresa se ve obligada a hacer recorte de personal. Debe despedir a 5 personas. ¿Quiénes creen ustedes que serán esas 5 personas o esos 5 empleados que serán liquidados? Ustedes creo que van a coincidir conmigo y estoy seguro que el empleador hará todo lo posible porque los mejores empleados sean las 5 personas que queden laborando dentro de la empresa. Ahora bien, mis hermanos, en el estudio de hoy encontraremos que en medio de la angustia en que estamos, el Señor nos pide lo siguiente. El Señor nos pide que no temamos, que confiemos plenamente en Él, porque Él nos guardará en medio de esta situación difícil, en medio de esta situación que nos agobia. Pero Él también hace un pedido a nosotros, y es que guardemos su palabra y que retengamos siempre su nombre. Voy a darle lectura entonces a Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al versículo 13, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no has negado mi fe. Yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Has cumplido mis mandamientos de ser constante, y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Vengo pronto, conserva lo que tienes, para que nadie te arrebate tu premio. A los que salgan vencedores, les daré que sean columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que viene del cielo de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Veamos la manera en la que el Señor se le presenta a la iglesia en Filadelfia. Hemos observado a lo largo de estas 5 iglesias estudiadas en estos últimos domingos que el Señor a cada una de las iglesias se le presenta en una manera particular. Veamos cómo entonces se le presenta al pastor de la iglesia de Filadelfia. Es importante recordar también algo acerca de esta ciudad. Era una ciudad pequeña y sin importancia en comparación con las otras ciudades que estaban alrededor. Esta carta es interesante notar también que no contiene ninguna amonestación. No se le llama la atención fuertemente como a la iglesia de Éfeso, recuerdan, has dejado tu primer amor, y al resto de iglesias también. A excepción, como habrán de recordar, de la iglesia de Esmirna, que tampoco se le hace ninguna reprensión. Los cristianos que debían de ser pocos y de baja condición social también, que vivían aquí en esta ciudad de Filadelfia, se han mantenido firmes al Señor. Esta iglesia, por lo tanto, recibe un trato personal y un trato lleno de ternura, como ya lo leímos en la carta. Entonces el Señor a esta iglesia se le presenta como el santo, como el verdadero. Ve el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. El Señor Jesucristo se le presenta aquí como el santo. Recuerdan que Él le exigía a su pueblo allá: sed santos porque yo soy santo. Y a la iglesia también es algo que el Señor le pide constantemente, la santidad. Y la santidad es importante ya que es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. La santidad no es apariencia física o la manera en la cual nosotros nos vestimos, sino que la santidad tiene que ver con conductas encaminadas a que en todos los roles que nosotros nos desarrollamos, las personas puedan ver manifestado a Jesucristo. Por eso Él se presenta como el santo, pero se presenta también como el verdadero. El Señor Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también se presenta de una manera muy diferente, y esta presentación también no la vemos en la descripción que está en el capítulo 1. Dice que se le presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David representa la autoridad de Cristo para abrir las puertas hacia el reino de Dios, tanto en este momento como en el futuro. Después que se ha abierto esa puerta, nadie puede cerrarla. Está asegurada la salvación de cada una de las personas que entran por esa puerta. Una vez que se cierra también, nadie la puede abrir. El juicio es seguro. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor ordenó a Noé que construyera aquella arca, y antes de que comenzara a llover, el Señor hace que los animales, dos de cada especie, macho y hembra, entraran al arca? Y luego, cuando ya Noé también con todos esos animales estaban dentro del arca, el Señor mismo cerró la puerta y comienza el diluvio. No cabe duda de que muchas personas llegaban a tocar la puerta, y no cabe duda que Noé quizás tenía aquel deseo de poder salvar a esas personas, y quizás tuvo el ánimo o tuvo la iniciativa de querer abrir la puerta, pero esa puerta era imposible de abrir porque el Señor la había cerrado. Pero también encontramos en el versículo 8 algo muy interesante. El Señor sabe que aunque esta iglesia tiene poca fuerza, ha permanecido firme a Él. Yo conozco tus obras, le dice el Señor en el versículo 8. Era una iglesia, un pastor que trabajaban mucho, y que a pesar de que eran pobres, a pesar de que no eran muchos, ellos habían dado buen testimonio y habían demostrado el amor de Cristo en esa comunidad. Se habían permanecido firmes en el Señor. Por eso es que sigue diciendo el Señor: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
El sentido es especialmente apropiado para la ciudad o para la iglesia que estaba ubicada en esta ciudad de Filadelfia, ya que esta ciudad era una ciudad fronteriza y había sido fundada por los griegos, por los romanos, para que fuese una ciudad misionera de la lengua griega, de la cultura griega, hacia los pueblos bárbaros, hacia aquellos pueblos. Ya que estaba en la frontera, esta ciudad era clave para que ellos pudieran ser instrumento utilizado para que estas personas bárbaras pudieran conocer las ciencias, pudieran conocer la filosofía y el lenguaje de los griegos. Era también muy importante porque estaba en la carretera de todo el recorrido imperial. Llegaba desde Roma hasta Filadelfia, pasaba por Pérgamo, por Teatira, por Sardis y se unía con la gran carretera que iba hacia Frigia. Entonces los ejércitos del César iban por esa carretera, las caravanas comerciales también. Y ahora esas mismas calles iban a ser utilizadas por los misioneros cristianos para poder llevar la verdad gloriosa del Evangelio. Entonces, así como era una ciudad que tenía una puerta abierta para la cultura, para la economía, para todas esas cosas que acabamos de mencionar, el Señor ahora le dice que tiene una puerta abierta también. ¿Para qué? Veamos para qué pudiera ser. Puede que sea la puerta de la oportunidad misionera. Pablo escribe a los Corintios: porque se me ha abierto una puerta grande para una obra eficaz. Entonces, a la ciudad, a la iglesia de la ciudad en Filadelfia, el Señor le ha abierto una puerta amplia para predicar el Evangelio, aprovechando que está en la frontera para llevar el Evangelio también a esos pueblos bárbaros que no tenían quizás acceso a la civilización. Entonces hay una puerta también, mis queridos hermanos, de oportunidad misionera delante de cada uno de los cristianos. Sin necesidad de ir allá a las misiones transculturales, el Señor nos ha puesto un campo en el cual podemos ser luz y sal y podemos llevar la verdad gloriosa del Evangelio allí a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, las personas que nos rodean. Esa es nuestra misión, el campo que el Señor ha puesto para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. Esa es la puerta que el Señor nos ha abierto también a nosotros. Pero también esta puerta se ha sugerido que se ha abierto a la ciudad de Filadelfia, y es Jesucristo mismo. Recordemos que Él dijo: yo soy la puerta, dijo el Señor. Pero aparte de estas cosas, para cualquier persona también, en la oración siempre está abierta una puerta, mis hermanos. Esa es una puerta que nadie nos puede cerrar y que Jesús abrió cuando nos aseguró que el amor de nuestro Padre Dios siempre nos espera. Por eso es que el Señor nos hace un llamado por medio del escritor a los hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Con toda confianza podemos llegar ahora a ese trono para poner nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras angustias, y para poder recibir el consuelo que solamente el Señor da. Pero continúa escribiendo en el versículo 8 el apóstol Juan: porque aunque tienes pocas fuerzas. Estamos hablando entonces que la iglesia de Filadelfia era una iglesia débil, que tenía poca fuerza, pero vea lo impresionante que esta iglesia había hecho. Has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Aunque era débil y pobre, pero habían sido fieles a la palabra de Dios. Y hay algo más que resalta aquí también, y es que dice: y no has negado mi nombre. Habían permanecido firmes manteniendo el nombre de Jesucristo a pesar de las diferentes cuestiones que se venían, las diferentes persecuciones, marginación, etcétera. Ellos habían guardado el nombre del Señor.
Entonces, en el versículo 9 encontramos algo muy interesante que pasa por la fidelidad de esta iglesia de poca fuerza. Y vea lo que dice, y dice que el Señor hará que los enemigos reconozcan que Él ha amado a su iglesia. Esas personas que los acosaban, que los denigraban, que los veían de menos, iban a reconocer que la iglesia del Señor era amada por Él. Y es lo que nos dice el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. San Ignacio de Antioquía atestigua que esta iglesia, a pesar de ser pobre, era muy floreciente. No obstante, los muchos judíos y judaizantes que vivían en la ciudad de Filadelfia despreciaban a los cristianos. Y era algo común en aquella época. Recuerdan que desde el momento que la iglesia nace allá en Pentecostés, las autoridades querían eliminar el movimiento cristiano. Capturaron a los apóstoles, los metían a la cárcel, hubo persecución. Esteban fue asesinado por Saulo de Tarso. Recuerdan, la iglesia fue perseguida y menospreciada principalmente por el pueblo judío. Pero hay algo muy interesante que nos da a entender este versículo, y es que entre los de Filadelfia había cierto número de judíos también que habían abrazado la fe en Cristo. Por eso es que dice que vendrían a postrarse a los pies de la iglesia. Entonces los judíos convertidos reconocían el amor, la predilección del Señor por la comunidad que los había acogido en su seno. La iglesia de Filadelfia no había despreciado a esos judíos que quizás los habían maltratado antes de conocer a Cristo, sino que cuando ellos conocen a Jesucristo, ellos los agarran y los reciben para que formen parte también de la comunidad de la iglesia en Filadelfia. Aquí encontramos entonces la promesa de Cristo, que algún día los judíos que calumnian a los cristianos se arrodillarán a sus pies, como dice Pablo a los romanos: todo Israel será salvo en aquel último día. Pero ante esta lealtad impresionante de la iglesia en Filadelfia, el Señor dice lo siguiente. Versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire estas palabras maravillosas. Qué impresionante sería que el Señor nos diga a usted y a mí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Hay aquí entonces algunos beneficios o algunas promesas que el Señor hace a la iglesia en Filadelfia, y es una parte terrenal o para el tiempo presente y una tarde para el más allá, para el futuro. Pero veamos la terrenal. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es que semejante prueba, mis queridos hermanos, no sería solo para la iglesia. Sí, la iglesia estaba sufriendo, estaba siendo perseguida, quizás muchos de sus miembros habían sido asesinados por su fe en Cristo, como ya lo hemos visto en otras iglesias o en otras cartas que hemos estudiado. Persecución, angustia. Pero lo que está diciendo aquí es que esta prueba iba a ser para toda la tierra, para todo el orbe, para todo el cosmos, porque dice que va a ser para probar a los que moran sobre la tierra. Mis queridos hermanos, aún ahora el mundo está en una situación semejante a la que la iglesia de Filadelfia padeció también. No solamente la iglesia de Filadelfia padeció, sino que el mundo entero. Esta es una hora de una prueba también de todo el mundo. No solo la iglesia está sufriendo todo el mundo, todas las clases sociales, la economía, todo está en crisis en este momento. Es una angustia para el mundo entero. Pero dice que el Señor va a guardar
a su pueblo. El Señor guardará a la hora de la prueba. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los moradores de la tierra. La promesa de Cristo es que todos los que guardan serán guardados. La lealtad, mis queridos hermanos, tiene una recompensa segura. Aquí nos encontramos con la creencia típica judía, y es esta, que ellos creían que el tiempo se dividía en dos edades. La edad presente, que es totalmente mala, y la edad por venir, que es totalmente buena. Pero entre estas dos hay un tiempo de destrucción cuando caiga el juicio sobre el mundo. A este tiempo se refiere Juan aquí en esta porción. Hasta cuando el tiempo llegue a su fin y el mundo tal como lo conocemos deje de existir, el que sea fiel a Cristo estará a salvo bajo la protección de sus alas, bajo la protección del Señor. Algunos creen que te guardaré de la hora de la prueba significa que vendrá un tiempo de gran tribulación en que los creyentes serán librados. Otros interpretan que la iglesia vivirá durante la época de la tribulación y que Dios la mantendrá firme en medio de ese momento de crisis. Otros creen que eso se refiere a tiempos de una gran tribulación en general. Los sufrimientos de la iglesia a través de todos los siglos pueden significar esto también. Pero cualquiera que sea el caso, el énfasis está en la obediencia paciente a Dios sin que importa lo que nos suceda. Eso es lo que el Señor exige de nosotros, que seamos fieles, guardando su palabra, siendo pacientes. Y el Señor nos guardará de este momento de trance, de este momento difícil que la humanidad está pasando. Si no recordamos la historia de Israel, cuando el Señor manda a Moisés para darles libertad de la esclavitud de Egipto, recuerdan, el Señor hace una marcada diferencia entre su pueblo y los egipcios. Pasaron los mismos problemas alrededor: la oscuridad, la muerte del primogénito, etc. Sin embargo, el Señor dio protección a su pueblo, hizo una marcada diferencia. Y es lo que el Señor también va a hacer con su iglesia en estos días. Pero hay un requisito que el Señor exige: hay que resistir firmes, porque cercana está su venida. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Por tanto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En este versículo se combinan una advertencia, pero también una promesa. Cristo les dice que está para venir pronto, a las puertas. Y esta es una advertencia para los descuidados, para los que se han desviado, para los que no conocen al Señor. Él está a la puerta, pronto viene. Jesús mismo habla al respecto. ¿Recuerdan cuando cuenta aquella parábola de aquel hombre malvado, de aquel administrador malvado que se aprovechó de la ausencia de su amo para comportarse malvadamente, y de repente el Señor llegó y lo juzgó muy duramente? Pablo también advierte a los hermanos en la ciudad de Tesalónica del terrible castigo que les espera a los desobedientes y a los incrédulos cuando Jesucristo sea revelado desde el cielo y obtenga una victoria rápida y definitiva sobre sus enemigos. Pero también, aparte de ser una advertencia para estas personas, este texto es un consuelo también para la iglesia. Santiago exhorta a resistir pacientemente a los fieles, porque la venida del Señor está cerca. El fin está cerca. Encontramos otra advertencia también. El Señor Jesucristo manda a los fieles que retengan lo que tienen, para que nadie les prive de la corona.
No se trata, mis queridos hermanos, de que nadie les robe la corona que les pertenece, sino de que Dios se la retire y se la dé a otro porque no son dignos de llevarla. Aquí hay una tragedia, mis queridos hermanos. A veces sucede que se le da a alguien una tarea para que realice, pero le queda muy grande, no la puede realizar. Se empieza a ver demasiado pequeño ante tal tarea, por lo tanto esa persona se descalifica sencillamente. Y el Señor le da ese cargo, esa responsabilidad a otro. Eso también sucede muy a menudo en la obra del Señor. Dios tiene una tarea para cada persona, pero si ésta resulta ineficaz de realizarla, se le dará a otro. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor en su palabra. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero viene también una esperanza para el futuro. Al que venciere, Él le hará columna en el templo de Dios. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. El cristiano fiel, mis hermanos, será un pilar en el templo de Dios. Un pilar de la iglesia es un soporte grande y honorable. Recordamos que a Santiago, a Pedro, a Juan se les consideraba pilares de la iglesia allá en Jerusalén. El cristiano fiel entonces será un pilar en la casa de Dios cuando el Señor venga y jamás saldrá de ahí. Es una promesa que el Señor hace al que permanezca firme hasta el final. Pero también escribe o dice que se van a escribir varios nombres en esta persona. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cristo escribirá en el cristiano fiel el nombre de su Dios. En las ciudades de Asia Menor y en Filadelfia también ocurría que cuando un sacerdote había prestado un fiel servicio en ese templo, en el templo donde había desarrollado, digamos, la labor, se construía un pilar y en ese pilar se ponía el nombre de ese sacerdote y también el nombre de su padre. Así que ese podía referirse al honor permanente que confiere Cristo a sus fieles servidores. Pero también es posible que haga referencia a la costumbre de marcar con hierro candente a los esclavos. Cuando una persona compraba un esclavo, ponía a altas temperaturas un trozo de hierro con una marca, con las iniciales de la persona, y se las marcaba también a esa persona. De la misma manera, mis hermanos, Dios pondrá su marca en sus fieles servidores. Cualquiera que sea la figura de estas que acabo de mencionar, el sentido es que los fieles llevarán la señal inconfundible de pertenecer a Cristo, de pertenecer a Dios. Pero también dice que se le pondrá el nombre de la Nueva Jerusalén. Se va a escribir sobre el fiel cristiano también. Esto corresponde a la ciudadanía de cada cristiano. El Señor nos ha hecho ciudadanos celestiales. Entonces esto significa esto, que Él escribirá su nombre de la Nueva Jerusalén en cada uno de los cristianos. Es como un pasaporte. Y finalmente dice que Cristo escribirá en su fiel servidor su propio nombre. Los habitantes de Filadelfia conocían muy bien esto, ya que había sufrido mucho esta ciudad, había sufrido un terremoto que la dejó devastada y luego sufrió otra situación muy difícil y vinieron algunas autoridades que tenían muchos recursos económicos y los pusieron a disposición para que la ciudad pudiera ser reconstruida. Entonces estas personas le cambiaron el nombre a la ciudad de Filadelfia. En el tiempo por venir, cuando Cristo haya conquistado todo el universo,
sus fieles servidores llevarán la señal que muestre que le pertenecen a Él y van a participar también de su victoria. Y finalmente, el Señor le escribe a esta iglesia también en Filadelfia algo muy importante en el versículo 13. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Si hemos venido poniendo atención a lo largo de estas 6 iglesias que hemos estudiado, en las primeras 3, esta parte, el que tiene oídos para oír, que oiga, está antes de la antes de las promesas, y a partir de la iglesia número 4 aparece al final. Es como que esta advertencia está encerrada, está tanto adelante como al final. El que tiene oídos. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros prestemos atención a la palabra que se proclama, a la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No meramente a la iglesia en particular que se le está diciendo, sino que a las iglesias de todos los siglos, de todas las generaciones, de todos los lugares, incluyendo a nuestra iglesia, mis queridos hermanos. Es muy importante que no seamos entonces oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Recordamos la historia de Noé una vez más. El Señor ve en Noé un hombre justo, un hombre que le amaba, un hombre que le seguía, y decide destruir todo el orbe por un diluvio, y le ordena a Noé construir un arca en la cual él va a salvar su vida y la de su familia, y también para mantener las diferentes especies animales. Y Noé obedientemente construye el arca y entra al arca, y el Señor también introduce a los animales de las diferentes especies al arca, y el Señor cierra la puerta y viene el diluvio y destruye a todo, y solamente Noé y su familia y las diferentes especies de animales que habían entrado sobrevivieron. Queridos hermanos, estamos en medio de una pandemia. Más de 5 millones de personas han sido contagiadas por este virus. Hay mucha muerte, mucho dolor alrededor del mundo. Esto todavía no está cerca de terminar. La misma OMS dice eso. Pero mis queridos hermanos, no debemos temer. Él nos guardará, pero lo que nos pide es que guardemos siempre su palabra y que tengamos siempre en nuestro corazón su nombre. Qué privilegio tan grande el poder reflexionar en estas cosas y poder saber que Él tiene cuidado de nosotros, que no nos va a dejar ni nos desamparará ni un tan solo momento. Gracias al Señor por este tiempo. Voy a tener un tiempo de oración. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros, has sido misericordioso y nos has preservado la vida hasta este momento. Gracias por las promesas que encontramos en tu palabra, que tú estás con nosotros y nos vas a guardar de esta situación difícil. Señor, te suplico que en medio de esta situación que estamos viviendo, podamos siempre resplandecer, podamos siempre ser luz y sal en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestros trabajos, y que las personas que no te conocen puedan ver manifestado en nosotros el amor de Cristo y puedan acercarse a ti. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdales en sus trabajos, Señor. Guarda por los muchachos que están estudiando en esta situación tan difícil, Señor, que lo están haciendo de diferentes maneras, en línea. Están también recibiendo algo otros el material en físico. Te suplico que tú les des fuerza y les des sabiduría a estos muchachos que están estudiando para poder salir adelante este año. Por los científicos, Señor, te suplico que tú ilumines sus mentes, sus corazones, para que ellos puedan descubrir este
antídoto, esta vacuna, para poder ser aplicada a toda la población mundial, para poder hacer resistentes a este virus. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Continuamos alabándote, Señor, y bendiciendo tu nombre, Padre. Dándote gracias, Señor, por lo grande, maravilloso que eres tú para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque aún en medio de todo este caos, tú nos das paz, Señor, nos das paz, alegría en el corazón y la fe de que siempre nos cuidas y siempre estás anuente a nosotros, Padre. Te adoramos y te bendecimos a ti, Señor. Eres digno de que día a día te cantemos y bendigamos, Señor, tu nombre de diferentes formas, por medio de oraciones, cantos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Padre amado. Cuán grande eres tú, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos a ti, Padre. Te exaltamos, Señor. Hoy nuestro corazón te entona una canción a ti, Padre amado. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona
Hermanos, si ustedes han sido bendecidos como lo fui yo con esta palabra, dele like al video y coméntelo, compártalo también. Ahí en la cajita de descripción están nuestro correo electrónico, nuestro Facebook y nuestro número telefónico. También, hermanos, si usted quiere hacer algún comentario y puede dejar sus peticiones de oración, hágalo. Aquí estamos nosotros también orando por todas aquellas peticiones que son traídas a nuestra iglesia. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo grandemente y que Dios cuide de ustedes en este día, y en la noche no se le olvide orar y decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en Jehová está puesta mi confianza. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente, hermanos.